Padre, porque tú eres bueno para nuestras vidas. Tú eres grande, Señor. Y eres incomparable. Padre, en esta noche queremos agradecerte porque hasta el día de hoy tú eres, has sido y serás fiel a nuestras vidas. Gracias, Padre, porque no nos ha faltado nada, porque tu gracia, tu misericordia, Señor, ha estado siempre presente. Es tu amor y tu misericordia la que restaura, es tu amor y tu misericordia la que habla a nuestras vidas. Señor, queremos agradecerte antes de empezar nuestro estudio. Queremos darte las gracias a ti por lo bueno, por lo fiel y por lo maravilloso que eres. Porque un día más nos hemos podido despertar. Un día más tenemos la oportunidad de agradecerte y de honrarte con nuestras vidas. Señor, que cada día haya más anhelo por recibir de tu palabra, por comprender más, porque tú eres bueno para nosotros. Porque tú, Señor, eres fiel. Gracias por ser nuestro Dios, porque en gran manera, Señor, eres bueno, eres grande, eres digno. Señor, queremos poner nuestras vidas en tus manos. Toma el control de ellas. Toma el control de nuestras emociones, Padre. Muchas veces hay dificultades. Hay situaciones que no las podemos manejar, que no las podemos controlar. Pero que tú tomes control de todas ellas. Queremos rendirnos a tu voluntad. Que tú siempre, Señor, seas exaltado. Que tú, Señor, siempre seas glorificado. Señor, que tú siempre seas el único que reciba toda honra y toda gloria. Gracias por ser fiel. Gracias por ser nuestro Dios. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor, si tú eres el que saca del hoyo nuestras vidas? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de amor? Si solo tú tienes consuelo, si solo tú tienes misericordia, sanidad para nuestras vidas. Señor, que siempre podamos descansar, que siempre podamos confiar en ti, que siempre podamos mirarte a ti antes que mirar las cosas que están a nuestro alrededor. Gracias, Padre. Gracias por amarnos. Gracias porque nos das y tenemos un lugar en el cual podemos bendecirte y también recibir de tu palabra. Padre, atamos y sujetamos todo aquello que se quiera poner, Padre, ante el desarrollo de tu enseñanza. Padre, muchas veces pueden haber prejuicios también en nuestra vida, fortalezas, pensamientos, algunas ideas, pero que tú tomes el control y que podamos recibirla, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a seguir con la continuación de la enseñanza del jueves pasado. Es un tema interesante, la verdad que es un tema interesante. Muy pocas veces se toca esto.
Ok, estamos solo resolviendo unos problemas. Permítame. Amén. ¿Y hoy? Bueno, lleva un minuto de retraso. Ok. Bueno, como decía, hoy estamos viendo la segunda parte del tema que es liberación de demonios. Yo dije el jueves pasado, y lo vuelvo a recalcar otra vez, hermanos, cuando hablemos de demonios, no tenemos por qué tener temor, porque el Señor está con nosotros. Y es algo que tenemos que saber. Ahora, y por eso hay citas bíblicas. ¿Para qué? Porque el interés, ese es un estudio, entonces el interés es que aprendamos. No solo es que uno venga aquí a decir y que usted se vaya con una idea y que repita. No, no es eso. Porque el propósito es la enseñanza. Entonces, solo a manera de introducción, solo refrescando un poquito lo que vimos el jueves pasado, que empezábamos con Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Entonces, porque el Señor sabía a qué nos iba a dejar. Y sabía que la lucha, la potestad, la fuerza, todo lo que se iba a levantar. Entonces, veíamos que la palabra demonio viene del griego daimon, que significa espíritu inmundo. Amén. Y es un espíritu inmundo enviado por el diablo en contra de los que han creído. Amén. Ok. Y vimos, creo que 9 características, ¿verdad? De los demonios. Son comandados por el diablo. Si usted, no se preocupe, ahí está en las otras enseñanzas. El jueves pasado está todo esto. Amén. Yo lo que estoy haciendo es resumiendo para darle seguimiento. Poseen regiones especiales, pueden afligir el cuerpo con enfermedades, siendo inmundos tiendan al cristiano. Es decir, pueden tentarnos. Es que yo lo vamos a ver ahorita. Y tienen eso de que pueden tentarnos. Diferentes grados de maldad, se esconden tras un ídolo. Amén. Se esconden tras un ídolo. El Señor les dijo, o nos dice allá, ¿verdad? En la ley mosaica, no te harás imagen. No importa lo que sea, no te harás imagen. Ni de lo que está aquí en la tierra, ni de lo que está en los cielos, ni debajo en el mar, ni debajo de, etcétera. No te harás imagen. Son portadores de error, reconocen autoridad, etcétera. Entonces, el segundo punto, que es el que yo quiero entrar ahora, y quiero que me acompañe a Mateo 12, que ahí es donde se centra ahora la enseñanza y la segunda parte, y yo espero que la podamos terminar hoy. Mateo 12, del 22 en adelante. Mateo 12, del versículo 22 en adelante. Y dentro de este segundo punto del tema, está el proceso de posesión demoníaca, liberación y reincidencia. Son 3 cosas que vamos a ver. El proceso de posesión, de liberación y de reincidencia. Y dice, vamos a leer ahorita del 22 al 27, pero manténgalo porque vamos a leer más. Vamos a ocupar esta cita. Y dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús todos los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo? Pues permanecerá su reino. Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú,
¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Amén. Entonces, aquí lo que tenemos que notar claramente es que los demonios no se pueden expulsar entre ellos mismos. Amén. Los demonios no se pueden expulsar dentro de ellos mismos. Así que es mentira cuando en un centro de espiritismo le dicen, aquí es increíble, aquí los canales locales pasan, en especial hay varios canales locales, pasan muchos anuncios, ¿verdad?, de esta gente. Y le dicen, no, mire, yo sé que a usted le hicieron tal trabajo, venga, yo le voy a ayudar. Es mentira. Porque aquí dice el Señor que una casa dividida contra sí no prevalece. Entonces tendría que estar Satanás dividido, o su reino dividido, para expulsar de uno a otro, ¿verdad? Entonces no es cierto. Entonces los centros de espiritismos no pueden liberar a los endemoniados. No pueden. Los únicos que pueden es, como decía Mateo 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen, a los que han sido nacidos de nuevo, a los que han aceptado al Señor. Nada más. Entonces, no es cierto. Entonces, fíjese, eso es entre el versículo 22 y 27. Entonces, quiero que quede claro, no se puede. No puede venir alguien y decirle, no, mire, lo vamos a liberar. Un engañador o de otras religiones, tampoco, no pueden. No pueden. No me quiero meter en más detalles, ¿verdad? Pero cuando dicen, no, es que lo van a exorcizar, es mentira. No se puede. Solo aquel que tiene al Espíritu Santo puede ayudar. ¿Por qué? Si no, el ejemplo está. El ejemplo está, ¿verdad? Vinieron el Señor, y ya vamos a ver un poquito eso. No me quiero adelantar mucho, pero viene el Señor y manda a los discípulos. Es cierto, en ese momento todavía el Espíritu Santo no había descendido, pero ¿quién los envió? En ese momento los discípulos que fueron no tenían al Espíritu Santo, porque el Señor todavía no había sido ascendido, pero ¿quién los envió? El Señor. Entonces iban con el respaldo del Señor. Y dice, cuando regresaron, los discípulos dijeron, hasta los demonios se nos sujetaron. Quiere decir que sujetar es que hicieron caso a lo que los discípulos le habían dicho. Si a uno le dijeron, sal, tenía que salir. ¿Por qué? Porque se sujetaron a la autoridad. Veíamos alguien me hacía una pregunta esta semana con respecto a qué era potestad, si huestes y potestad era lo mismo. Huestes habla de un ejército y potestad es de derecho, de autoridad. Amén. Entonces, el Señor los envió, iban con autoridad. Ahora, versículo 28. Versículo 28. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios, amén, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Oiga lo que dice, pero si yo, ¿por medio de quién? Por el Espíritu de Dios. Entonces el Señor Jesús estaba dejando bien claro que para poder liberar a alguien era por medio del Espíritu Santo. Es bien claro, no hay vuelta atrás, aquí está siendo bien claro. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios, no dice en ningún momento, él podía decir, es que yo ¿y por qué nombre los echamos? Por el nombre de Jesús. Pero él estaba diciendo que había que tener ese respaldo. Dice, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, este versículo nos muestra que la liberación demoníaca únicamente se puede hacer por el Espíritu Santo. Y esto quiere decir
O significa que solo los llenos del Espíritu pueden hacerla. Porque aparecieron aquellos, ¿verdad?, que dijeron en el nombre de Jesús por el que predica Pablo. Y a saber qué golpiza o qué les habrán hecho a estos, ¿verdad? Porque el que puede es porque ya recibió la investidura de poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso yo empezaba el jueves pasado. No hay que tener temor. Es que muchas veces oímos hablar de demonios y lo primero que hacemos es tener temor. Claro, porque ese es el propósito de Satanás. ¿Por qué cree que hay mucha película de miedo? Para tener temor. Para que la gente tenga temor. Y no podemos tener. Ahora, versículo, vamos del 29, vamos a leer del 29 al 32. Amén. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, oiga, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Híjole, qué increíble. Ahora, fíjese, vamos a ir poco a poco. 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Dice la palabra que Satanás vino para matar, hurtar y robar. Ok, entonces, ¿cómo es que alguien puede tener una posesión demoníaca? Bueno, cuando comienza a ceder terreno a los demonios. Bien claro, no es, dejo bien claro, un espíritu inmundo no puede venir y poseer a alguien solo porque se quiso meter. No, eso no es así. Aquí dice, ¿cómo se puede entrar en la casa del hombre fuerte? Si primero no, se le ata. Entonces, hay maneras en que alguien pueda ser poseso. ¿Cómo? ¿Consciente o inconsciente? ¿En qué? Bueno, me refiero, no va a decir, que estoy dormido. No. Consciente en el hecho de saber qué es lo que está haciendo. Amén. Consciente en el hecho de saber qué está haciendo. Y inconsciente en el hecho de que muchas veces, voy a poner un ejemplo. ¿A cuántos se les ha dicho que la Ouija es un juego? Y se vende como juego. Si usted va a algún lado, una vez creo yo que, no voy a decir el nombre por no dar publicidad, porque si no tenemos que cobrar regalías. Pero una vez fui a un súper y en un súper tenían la Ouija. En el área de juegos. Y entonces, ¿qué le dicen a las personas? No, que es un juego, que hay que hacerlo. Y muchos, por curiosidad, van y la juegan. ¿Y qué está pasando ahí? ¿Quién cree que mueve lo que se tenga que mover? Un espíritu inmundo, que nos presenta muchas veces las películas de Hollywood. No, que vamos a hacer y que es como un chiste y que, etcétera. Las películas de miedo, las películas de terror. Entonces, el problema es ceder. El problema es ceder. No es el hecho. Entonces hay que saber en lo que por eso hay que saber en qué se está metiendo. Entonces, mucha gente
ignorando, ¿verdad? U otros han sido librados del Señor, pues. Porque así es, han sido librados del Señor. Entonces, ¿qué pasa con esto? Aquí dice, oiga lo primero que dice. Primero tienen que, ¿qué tienen que hacer? Atarlo. Si no le atan primero, no pueden tomar posesión. ¿Sí? Y aquí vemos, dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? ¿Qué es lo más importante que nosotros tenemos? Nuestra vida. Si primero no le ata. Ahora, voy a decir algo, aclarar algo también. Miren, hay que entender, estamos tocando esto porque esto está ligado al estudio del alma, ¿ok? Entonces, no todo es demonio, porque tampoco no vamos a entrar en eso de que todo es demonio, no. Hay cosas en nuestra vida que son consecuencias de nuestra concupiscencia, de nuestra alma. Pero por esos deseos podemos ser llevados. ¿Por qué? Porque va a venir la tentación. Entonces, si yo no controlo mis emociones y mi deseo, le voy a decir un ejemplo. Ahora, dice la palabra de que aquel que se une a una mujer es una sola carne. Amén. Una sola carne. Entonces imagínense de aquella persona que sus deseos, la concupiscencia, la lujuria, la lascivia, lo lleve, ¿qué nos muestra? ¿Qué nos muestra? Mire, es bien increíble, y vuelvo a tocar otra vez, porque muchas veces esto no se les dice a los jóvenes. Bueno, no sé en otro lado, pero no se les dice a los jóvenes. Ok, ¿qué muestra el mundo? Que el mundo muestra en algunas series de que alguien fue a una fiesta, conoció a fulano y se acostaron. Y pareciera que no pasó nada. ¿Sí? Pareciera, no se conocían. No se conocía, se vieron y se fueron a la cama. ¿Y qué dice la palabra? Que aquel que se une se hace una sola carne. Ahora, a mí, ¿quién me asegura que la otra persona no está endemoniada? Pero eso es hacerlo bajo los límites del Señor. Entonces, volviendo al tema. Entonces, estos primeros se encargan de atarlo hasta ponerlo en contra de Dios y haciendo que se pierda la bendición de Dios. Estoy hablando de aquel que está poseído. Estamos siendo bien claros. Por eso le digo, algunos pueden tener misericordia de fueron o no fueron, otros. No. Eso el Señor lo va mostrando. Amén. Por eso le digo, hay que ser bien claro. Una cosa es que yo quiera pecar. Es bien claro. Una cosa es que yo desee pecar. Y otra cosa es decir si alguien tuviera un demonio. Pero una cosa es pecar. No voy a decir que todo es demonio. No. Una cosa es pecar. Ir por el deseo. Pero ahora imagínese, volviendo otra vez al tema de lo sexual, que es muy difícil. ¿Usted cree que las potestades no se dan cuenta cuando usted ve algo que no debería de ver? No lo que piensa, porque no pueden. Pero hablaban hace unos meses, ¿verdad? Compartía de la tentación. Y ellos vienen y nos tientan. Y cuando ven que resistimos, ellos no se desesperan. Satanás no se desespera. Los demonios no se desesperan. Van y se ponen ahí a un lado, esperando el tiempo. Entonces, pasa una mujer, estoy poniendo como ejemplo, pasa una mujer y yo me le quedo viendo. Ahora, ¿usted no cree que las potestades están pendientes de cómo la vi? Entonces muchas veces cuando empiezan a venir pensamientos a nuestra vida, puede ser influencia por huestes que lo que quieren es que se peque, caer.
Entonces, ahora, durante el proceso de esto, comienza a notarse un fruto, como lo dice el verso 33. Amén. Ahí donde dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Y qué dice el versículo 32? A cualquiera que dijere, oiga, ¿cuál es el fruto? Es el hablar. Ahí está lo que sucede. ¿Qué es lo que hace? Dice, y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza a hablar. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es que muchas veces nosotros vemos a personas y usted siente algo, muchas veces el espíritu se siente algo, ¿verdad? Pero cuando empiezan a hablar, uno dice, esto no es normal. Esto no es normal de la forma en cómo hablan, de lo que quieren llevar, lo que quieren decir, la tergiversación de la palabra. Muchas veces lo primero que aparece es la murmuración. Por eso hay que examinar los espíritus, hay que tener don de discernimiento. Porque va a haber, mire, con eso tampoco estoy diciendo que todos los que murmuran en una iglesia están endemoniados. No, hay gente insatisfecha y hay gente con la que nunca se queda bien. Si está frío, que porque está frío. Si está caliente, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Hay que entender. No. Pero hay un problema muy difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces se empieza a tergiversar la palabra. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Maldiciones. Amén. Mientras que el hombre limpio de su buen tesoro saca cosas buenas. Amén. Quien está contaminado con el hablar demostrará su mal. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el que tiene algo bueno, el que tiene del Espíritu de Dios, no estamos hablando siendo perfectos. No estoy hablando tampoco de que tengamos un gran conocimiento. No. Estoy hablando que aquel que tiene un buen tesoro saca cosas buenas. Entonces, quien está en proceso de ser estorbado por parte de demonios, solo busca lo espectacular. Ahí mismo, versículo 38 y 39. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Amén. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué buscan señales? Porque ya nada los va a satisfacer. Es muy complicado. Amén. Entonces, por eso el Señor, dentro de no me recuerdo, ahorita, discúlpeme, pero ahorita no me recuerdo la cita bíblica, pero se recuerda, ¿verdad? Que iba uno detrás de Pablo, creo que, ¿verdad? El que iba diciendo, estos son hijos o de Pedro. Ahorita no sé con quién de los dos era, discúlpeme que ahorita se me acaba de venir iba uno diciendo, ¿verdad? Estos son
¿cómo se llama? Hijos, siervos de Dios. Y después cuando estaba cansado se regresó y le dijo, a ti te hablo, ¿verdad? Imagínense. Entonces, ahora, versículo 43. Versículo 43. No sé si, hermanos, no sé si hay alguna pregunta. ¿Está claro? Ok. Mire lo que dice el versículo 43. Dice, aquí estamos viendo de la reincidencia. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Aquí está hablando de alguien que ya fue liberado. ¿Ok? Aquí está hablando de alguien que ya fue liberado, y también está hablando de todos los que hemos también recibido al Señor. Amén. Entonces, ahora, fíjese que un día de estos estaba ahí viendo, y hay un hermano pastor que es un hermano que pues le tengo mucho respeto. No voy a decir su nombre porque no es para entrar, porque en cuestión de ciencia es un hombre muy estudiado, y eso, y que sea un siervo de Dios no le quita. Pero él, le hicieron esa pregunta, si algún cristiano podía estar endemoniado. Y entonces él dijo que no creía eso. ¿Por qué? Y él daba una breve explicación y dijo, yo no creo que la sola presencia del Señor pueda hacer que entrando en el alma del hombre, alguna potestad pueda permanecer allí. Entonces, él decía eso, él dijo, no, para mí, no, ok. Entonces, no es que yo lo estoy, pero eso es lo que muchas veces se escucha desde muchas iglesias. ¿Por qué? O desconocen o no se quieren meter en este tema. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué le digo esto yo ahorita? Porque pareciera aquí en el versículo 43, está hablando de una reincidencia. Entonces, significa que si alguien es liberado, por favor, pónganme atención. Si aquí es en general, hermanos. Si ya es un, ¿cómo se llama? Es un estribillo que me sale por veces. Si alguien ya fue liberado y tiene el Espíritu Santo, porque aquí lo está hablando, ¿cómo es posible que pueda venir otro demonio y sacar? ¿O no es así? Y dice que 7 veces más. Ahora, primero, si en caso dado alguien es poseso una vez, es porque se dio otra vez derechos, no por otra razón. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque que yo sea alguien que predique o alguien quien enseñe y voy y peco, ¿quién dice que no puedo llegar a tener consecuencias? Conociendo. Es que conociendo la palabra. Entonces, el versículo 43 nos habla de un espíritu inmundo que sale del hombre deseando volverlo a poseerlo. Y qué interesante, dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Qué demonio va a decir? Me sacaron de donde salí. Si usted se recuerda del Gadareno,
Cuando el gadareno fue libre, hay una parte, si no estoy mal, hermano, ayúdeme buscando la parte del gadareno. Entonces, cuando está el gadareno, oiga, había sido libertado. Y él que quería quedarse con Jesús. ¿Sabe qué pienso yo? ¿Qué creo? Que él tenía temor. Amén. Él tenía temor y si fallaba. Y el Señor le dice, no. Es necesario que tú vayas y estés allá con tu familia y que te muestres. Versículo es Lucas 8:38. Lucas 8:38. Lucas 8:38. Oiga, dice, y el hombre de quien habían salido, oiga, los demonios, porque cuando le preguntaron le dijeron que era legión, ¿verdad? Y entonces, en algunos dice que eran 2,000 y en otros dicen que puede llegar hasta 6,000 soldados, lo que tenía una legión. Póngale que con solo que hayan sido 2,000. 2,000 demonios, la capacidad que tiene el cuerpo humano. Increíble, ¿verdad? ¿Por qué cree que el enemigo quiere poseernos? No es por otra razón, para llevarnos a la destrucción. Pero dice, oiga, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Era lógico. Había vivido atormentado. Pero Jesús le despidió diciendo, probablemente tenía temor, ¿verdad? Oiga, y aquí vemos la misericordia y el poder del Señor sobre este hombre. Le dijo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y oiga lo que dice, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Pero ve lo que el Señor hizo con este hombre. Y en este caso, en el caso del Señor, ¿por qué lo liberó? Bueno, porque, digamos, porque la verdad que la libertad solo es para aquel que quiera ser libre. Amén. La liberación es para aquel que quiera ser libre. Pero en este caso recuerde que el Señor estaba comenzando es un ministerio y todavía no había formado a sus discípulos como para tales cosas. Y entonces el Señor dijo, aquellos que no creen a la palabra, creerán a las señales. ¿Y qué más señal esta, verdad? Entonces el Señor o predicaba, y si no creían, entonces vino y vio a como vimos de la mujer, ¿verdad? Que había estado encorvada 18 años por un espíritu inmundo. ¿Y a dónde había estado esta mujer? Decíamos, en la sinagoga. Había estado en la sinagoga todo el tiempo. Fue el Señor a liberar a una mujer a la sinagoga. Y a se lo encontró. Pero imagínese, le rogaba y le decía, no quiero de estar sin ti. Sí, lógico, ¿verdad? Tenía temor en el sentido de qué sufrimiento habrá tenido este hombre si tenía una legión. Y entonces el Señor le dijo, no te puedes quedar conmigo. Porque el Señor sabía, dentro de un tiempo voy a partir y tú te tienes que quedar. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice para que se pueda mantener? Ve y publica las cosas que Dios ha hecho contigo. Y se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Entonces, volvemos otra vez a Mateo y en el versículo 43, continuamos, ¿verdad? Entonces, sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Dice, anda buscando reposo, es que anda buscando otro a quien tomar en posesión.
Y cuando no lo haya, dice, volveré a aquel de donde me sacaron. Entonces, esto hace que aquel que es liberado esté en peligro mayor. Por eso el apóstol Pedro dice, velad y orad, ¿para qué? Para que no caigas en... Porque la tentación es la puerta para ceder derechos. Y eso de ceder derechos nos puede llevar a eso, a una posesión. Que el Señor nos guarde, ¿verdad? Entonces, pero si se descuida el espíritu, el espíritu, si uno descuida su vida, el espíritu inmundo encuentra la casa como lo describe, ¿verdad? El 42, desocupada porque fue liberado, barrida porque fue ministrado y arreglada porque el Espíritu Santo la ha ordenado. ¿A qué ha venido el Señor? A nuestras vidas. ¿A qué vino el Espíritu Santo? A ordenar nuestras vidas. Pero, oiga, volvamos otra vez, pero al 45. Entonces dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, y descuidado el que fue liberado, amén, moran allí y habla, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y oiga lo que dice. Dice que este espíritu inmundo va y toma a 7 peores que él. No toma a uno igual que él. Por eso hablábamos que hay jerarquía, ¿verdad? Oiga, dice, y toma a 7. Significa que ya no es uno el que viene cuando hay una reincidencia, ahora son 8. Imagínese, 8, no 7, 8, los que vienen a entrar. Entonces, hay que tener cuidado con la reincidencia. Hay que tener cuidado con cuidar nuestras vidas. Por eso, ¿somos salvos? Sí. ¿No vamos a perder la salvación? No, porque aquel que ha sido predestinado no puede perder su salvación. Pero no sé si el pastor Pablo decía, cuidad una salvación tan grande. No hablaba de que la vamos a perder, sino que habla que valoremos lo que el Señor ha venido a hacer en nuestras vidas. Porque también el Señor de qué cosa no nos ha librado, pues, o no nos libró. Imagínense que alguien, tal vez no sabemos, y en algún momento, como personas, he escuchado algunos testimonios, ¿verdad? Que las personas dicen, mire, la verdad que a mí hubo una vez un problema y me iba a ir a un centro espiritista. Solo el hecho de entrar a un lugar de esos, se cede un derecho. Solo ahí, solo de poner un pie. Nosotros estamos corriendo un riesgo. Oiga, no estoy diciendo que solo con entrar va... No. No, pero ¿con qué nos pueden engañar? ¿Qué cosas nos pueden decir? Y la persona que anda necesitada puede cometer el error. Por eso no es bueno que usted como padre deje que sus hijos vean películas o caricaturas o todo lo que tenga que ver con magia. No es bueno. ¿O usted cree que las películas de Harry Potter son inofensivas? No, no son inofensivas. ¿Por qué? Porque es una forma de seducción. ¿Para quién van dirigidas las películas? Para los niños. Es una forma de seducirlos. Porque ¿qué niño ve que el actor, ¿verdad? Hace magia y desaparece algo? ¿Y a qué niño no le entra la curiosidad por saber? ¿Por qué para esa edad? Porque está a la edad donde están percibiendo todo. Hay una curiosidad. Y muchos pudieron haber sido cautivada su alma
En el sentido, cautivado, por favor, le voy a explicar. Cautivado en el hecho de, ¿y eso más? ¿Y qué más se puede hacer? ¿Y qué más se puede hacer? Y hoy, con tanta cosa que hay en internet, usted, si ahora 5 o 6 años tienen sus hijos, 5 y medio, imagínense, pero desde un grado anterior ya les dejan cosas en internet, ya por el cuestión de la pandemia, todos los niños, porque este año de los gemelos es el segundo, ¿verdad? Quiere decir que ya niños de 4 ya tienen una comunicación con un dispositivo, pues esa es mi pregunta. Imagínense, ahora en este tiempo, un niño ya de 4 años ya tiene comunicación con el internet. ¿Por qué? Porque tiene que tener una clase virtual. Pero si un niño tiene 10 años, en los cuales ya le toca que hacer sus cosas solos. Entonces, por eso hay que tener cuidado, que ven. Porque al final, nada menos ayer escuchaba algo, ¿verdad? Con respecto a esto de la ideología de género y todo lo demás, y que si un niño se siente niña hay que hacer, y si una niña se siente niño hay que dárselo. Y salía ahí uno que no es cristiano, sino que decía algo y decía, miren, yo soy el que le pago el colegio, yo soy el que le doy la comida, yo soy el que le doy la vestimenta, el día que salga de la casa y sea autosuficiente, que decida hacer lo que quiera con su vida. Pero mientras esté en mi casa, va a hacer lo que yo digo, porque yo soy el padre. Entonces, esto del mundo espiritual no es algo sencillo, no es cualquier cosa, no es un juego. Hay gente que ha quedado, y aunque usted me pueda decir, no le creo, ok, hay gente que ha quedado poseída por ir a ver una película de terror. Y no es algo que me lo estoy inventando, no, es algo que yo vi. Alguien me puede decir, no, es que los cristianos o alguien no puede ser endemoniado. Bueno, discúlpeme, pero las experiencias que yo he visto no me hacen pensar todo lo contrario. Porque no es algo que, yo lo leí, no, es algo que he visto. Entonces, volviendo al 45, ¿verdad? Sin embargo, vemos aquí la reincidencia y la entrada nuevamente del espíritu inmundo, pero con 7 espíritus más depravados que él. Por eso es que muchas veces nosotros no comprendemos cómo es que alguien que era cristiano, no sé si alguna vez usted se ha preguntado, ¿cómo es posible que alguien que era cristiano regresa al mundo, uno sin saber, ¿verdad? Regresa al mundo y se vino a comportar peor de como era antes. No, si hoy anda más, hoy anda más perdido que a saber qué. Lo que no sabemos es si fue algo que le pasó como esto. Porque viene y dice, es que mire, yo, por eso le digo, no es para meter miedo, no, es para saber a qué nos enfrentamos. Dice que va y trae, cuando él ya pudo entrar otra vez, dice, digamos, como lo sacaron, déjeme pensarlo de esta manera, ¿verdad? Como lo sacaron, dice el Espíritu Inmundo, no, voy a traer a 7 peores que yo, porque esto va a ser una batalla. Tipo venganza. Entonces, dice que lleva a 7 espíritus más depravados, esa es la palabra, que él. Esto hace que el estado final de aquel hombre resulte ser peor. Por eso, probad los espíritus, dice la palabra, para que usted y yo no discutamos con alguien cuando yo le he dicho, es que yo siento que no estoy discutiendo con la persona. Hay algo detrás. ¿Y qué si es el demonio el que está manipulando todo? Hay gente que tiene una facilidad para hablar, engatusar, manipular. Esto no es normal. Entonces, por esta razón es vital que la persona liberada, como también los que no nos ha pasado eso, por la misericordia de Dios,
mantengamos, en el caso de aquel que fue liberado, tiene que seguir un proceso de ministración de su alma. Hay que liberar, porque, repito, fíjese, aquí dice, aquí en el versículo 44 habla de 3 procesos. Desocupada, es liberada. Dice que después es barrida, es la administración. Hay que seguir sacando, ¿qué es barrer? No es limpiar lo sucio. Barrida es porque está todo sucio, entonces hay que barrer. ¿Por qué barremos la casa? Para mantenerla limpia. O no decimos, voy a barrer la casa. ¿Y eso qué significa? Que está sucia. Y después dice adornada. He sido ordenada. Ya se ha adornado. Entonces, para esto es necesario acudir a un ministro que esté preparado por el Señor para esto. Porque no cualquiera. Como le digo, hay mucha gente que dice, no es imposible. Imposible que un cristiano esté poseído. Imposible, porque entró el Espíritu Santo. Bueno, entonces, solo de esta manera se cerrarán portillos. Acompáñeme a Eclesiastés 10:8 y ya casi vamos terminando. Eclesiastés 10:8. Estamos casi ahorita ya en el tiempo. Eclesiastés 10:8. Y dice, ¿para qué? Dice, el que hiciere hoyo caerá en él. Y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. ¿Qué es aportillar vallado? Es que en el muro usted abra un hoyo para entrar. Y dice, oiga, no está hablando que el externo abre un hoyo en la pared, sino que está hablando que el que está adentro. ¿Y qué pasa si aportillare vallado? ¿Qué le morderá? ¿Y de qué es figura la serpiente? De Satanás. Entonces, tenemos que cerrar. Amén. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Fortaleza. Hay límites. Hay límites. No sé si, yo creo que yo creo que lo toqué, pero hace unos meses atrás. Más adelante, creo que en la de los miércoles, vamos a hablar de libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? La gente dice es que libre albedrío no existe. Libre albedrío es para aquel que está bajo la voluntad de Dios. Porque el libre albedrío es que hay un límite. Yo puedo andar libre dentro de la voluntad de Dios. Me salgo de la voluntad de Dios, entonces me comerá la serpiente. Porque ¿quién es el libre? El que ha sido rescatado del mundo. Amén. Ese tiene libertad. Y entonces aquí es bien claro, la palabra dice, lo leímos hace un momento aquí en Mateo, el que es conmigo, versículo 30, versículo Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Pero ¿qué dice el primero? El que no es conmigo, el que se sale de los límites, de los límites del Señor, contra mí es. Amén. Entonces aquí solo hay 2 bandos. Amén. Aquí solo hay 2 bandos, el del Señor y el del diablo. Nada más. Aquí no hay centro, aquí no hay centro izquierda. No, aquí no. Aquí solo hay 2 bandos. Entonces,
Concluyo. ¿Para qué dejó el Señor este poder de hacer liberación de demonios? Lo dejó como señal para todo aquel que cree. Amén. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Entonces solo ese que cree puede tener ese poder. Nada más. Esta liberación se hace por el Espíritu de Dios. Por tanto, pueden liberar los que están llenos del Espíritu Santo únicamente. Amén. Entonces, mantenemos una lucha constante contra huestes espirituales de maldad. Lo que evidencia que un creyente puede estar contaminado es la murmuración, o bien su escepticismo a la palabra o a la adoración. Porque el Espíritu es uno. Y el Espíritu Santo no va a estar en contra de la palabra, ¿verdad? De la palabra. Amén, de la palabra, no de alguien que tergiversa, ni de la adoración, etc. Entonces, como creyentes, o el creyente podrá ser liberado de cualquier contaminación. Amén. Pero si reincide, su postrer estado será peor. Y eso también se puede ver con muchas personas. Hay muchas personas que eran alcohólicas, el Señor los libera y van. Y vuelven a reincidir. Y vienen. Y miren, ya en lo último el Señor tiene misericordia y se lo lleva, pero hubo una purificación. Pero es peor. Y termino con esto. Mantenernos limpios permitirá al Espíritu Santo fluir mejor en nosotros. Amén. Entonces con esto terminamos el estudio. ¿Alguna pregunta? ¿Ok? O entonces oremos para despedirnos. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque nos has permitido, Señor, poder estudiar tu palabra y que podamos comprenderla y comprender esto, de que debemos de cuidar esta salvación tan grande que tú nos has dado. Por eso, Señor, está el proceso de la santificación progresiva. Y esta santificación progresiva es desde el momento en que aceptamos al Señor hasta que muramos o hasta que Él nos lleve. ¿Por qué? Para cuidarnos de caer en esto. Padre, que tu palabra traiga el conocimiento, que tu Espíritu traiga la libertad que nuestras almas necesitan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos el domingo a las 5 de la tarde. Dios les bendiga.